Bueno, este libro termina entonces con Habacuc reconociendo la soberanía de Dios. Y están las famosas palabras del versículo 17 que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no hay mantenimiento. Y él dice: con todo, a pesar de todo, yo me gozaré en Jehová, o me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, a pesar de todo, Dios es soberano y ahora entiendo que yo tengo que alegrarme y abrazar la justicia de Dios que está por encima de la mía. Eso es el libro de Habacuc. En el capítulo 2, versículo 4, le menciona una frase que va a ser muy repetida después. Él la dijo: más el justo por la fe vivirá. Más adelante Pablo iba a reconocer el mismo concepto en Romanos capítulo 1, y también en el escritor de Hebreos también lo dice en Hebreos capítulo 10, y después Lutero en su estudio también leyó esta frase y entonces entendió que realmente el justo vive por fe, no por obras, no por indulgencia, sino era todo por la fe. Bueno, avanzamos entonces con los últimos libros del Antiguo Testamento. Llegamos a Sofonías, significa el Señor esconde. El Señor esconde. El tema es Jehová, tu Dios fuerte y celoso. El mensaje es que aunque hubo un reavivamiento bajo Josías, el reinado de Josías, sin embargo, Sofonías tuvo que hacer entender al pueblo de que sus antiguos pecados no habían sido todavía castigados y que entonces iba a venir el juicio, y siendo un cuadro de lo que iba a ser el día de Jehová. Joel la utilizó 5 veces esta expresión, pero Sofonías la utilizó 7 veces. Entonces, ¿qué habla esto? Bueno, capítulos 1 al capítulo 2, versículo 3, va a hablar acerca de ese día de Jehová, lo que iba a pasar sobre Palestina, los príncipes, la violencia, sobre diferentes grupos. Después se iba a dedicar a la duración del día de Jehová, y allí iba a haber juicios en contra de las naciones enemigas. Y finalmente, ¿cuál es la intención con el día de Jehová? Y es volver a reunir a su pueblo y que se arrepientan. Dice el versículo 14, de 3:14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos, Jehová es rey de Israel en medio de ti. 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, y me encanta esa frase, callará de amor, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Aunque el Señor podría decir tantas cosas, sin embargo, Él calla de amor, porque Él promete la restauración futura de Israel, ¿no? Entonces Sofonías básicamente recuerda eso, ¿no? Va a venir el día de Jehová, pero yo voy a callar de amor, dice el Señor, y prometo restauración. El siguiente libro es el libro de Ageo, que significa mi fiesta. El contexto es Esdras capítulo 4, cuando el pueblo tuvo que terminar o parar la obra de Dios, el templo del Señor, porque los enemigos se opusieron. Entre el capítulo 4 final al capítulo 5 de Esdras, allí va el libro de Ageo, y han pasado 15 años desde que la obra había parado. 15 años. Entonces el Señor se levanta a Esdras para dar este mensaje diciéndole a la gente: vamos, ya está. Tienen que comenzar la reedificación del templo, pues ya pasaron 15 años. Entonces comienza esta profecía con un llamado a reconstruir. Dice: miren, ustedes, está todo bien, pero pasaron 15 años, se dedicaron a sus casas, pero no tienen satisfacción. Todo lo que siembran, no cosechan, el salario lo ponen como si fuera un bolsillo roto y lo pierden. ¿No se dan cuenta que ahora es tiempo de reconstruir? Es interesante porque en varias partes de esta profecía vamos a leer que el profeta le dice a la gente: mediten en sus corazones o mediten sobre sus caminos. Es importante evaluar y meditar por qué están pasando las cosas. Es importante que meditemos la importancia de levantarnos. Y entonces se levantan Zorobabel y Josué y motivan también al pueblo para comenzar a reconstruir el templo. Pero después viene un llamado a la firmeza, ya que a medida que iban construyendo el templo, ya no tenían el oro y la plata, el esplendor del templo de Salomón. Ahora era mucho más humilde el templo. Toda la gente que había conocido el templo anterior comienzan a llorar y a comparar. Pero entonces nuevamente el profeta hace un llamado a la firmeza y dice: mire, no hay que comparar.
El Señor es el dueño del oro y la plata. Si Él quisiera, podría darles todo para que tuvieran esplendor, pero no importa, porque lo que importa no es el material externo, lo que importa es el Señor, que es el que va a habitar en este templo. Y dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque va a venir el deseado de las naciones. El Señor mismo va a habitar en ese templo. Después hay un llamado a la pureza, ya que Él les demuestra que realmente las cosas sagradas no pueden purificar lo que está sucio. Al contrario, lo sucio siempre contamina a lo sagrado. Entonces hay un llamado a que ellos puedan volver a la pureza, a volver al Señor y ser puros, consagrados para Él. Y termina con un llamado a la confianza, y allí hay un cuadro, una coronación simbólica de lo que va a ser la coronación del Señor como el Rey, ¿no? Entonces eso es básicamente el libro de Ageo, con 4 llamados, ¿no? A reconstruir, a la firmeza, a la pureza y a confiar. Y finalmente el templo fue reedificado, y bueno, pudieron tener allí también su templo los judíos, ¿no? Bueno, estamos entrando en los últimos 2 libros del Antiguo Testamento. Estamos hablando de Zacarías, que significa Jehová recuerda. Aquí ya estamos avanzados en años, estamos hacia el año 500 antes de Cristo, y aquí vamos a ver que la frase clave es: aquel día tu rey vendrá, y el mensaje es el gran amor y cuidado de Dios para con los suyos. Gran amor y cuidado de Dios para con los suyos. El tema es la esperanza, un tema que va a ser muy, muy importante para Israel hasta el día de hoy, tanto que su himno se llama justamente Mi Esperanza, la esperanza de restauración. Y allí vamos a ver a Zacarías que él va a dar su mensaje usando 10 símbolos, 6 mensajes y 2 cargas. Un libro de esperanza, te dije, va a traer esperanza por las profecías. Hay muchas profecías mesiánicas. Por ejemplo, va a hablar acerca en el capítulo 3:8, habla acerca de mi siervo el renuevo. En el capítulo 6, versículo 12, también va a hablar acerca allí del hombre, el renuevo. También va a hablar acerca del capítulo 9 de que el Hijo de Dios iba a entrar en Jerusalén montado sobre un asno, un pollino de asno. En el capítulo 11 va a hablar acerca también del Señor. 11:12 dice, en cuanto al tema de la traición de Judas y el salario que se pagó por él. En el capítulo 12 va a hablar acerca de cómo la gente finalmente va a reconocer que Cristo es el Mesías, miren aquel a quien traspasaron. Y así va a ser una serie de profecías que van a traer esperanza para el pueblo. Después va a mencionar también el milenio, en el capítulo 14, y vamos a ver allí pinceladas del milenio, y todo eso es esperanza para las profecías. También hay esperanza para el pecador, porque en el capítulo 3 va a mencionar cómo aunque el enemigo está listo siempre para acusar, el Señor siempre está para defender y para perdonar. Hay esperanza también por el poder del Espíritu Santo, ya que se menciona en el capítulo 4 que no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Pero también va a mencionar esperanza en las pruebas, porque a pesar de todo, el Señor siempre va a traer esperanza para ellos, siempre. Te quiero mencionar algo allí, volviendo a Zacarías capítulo 1, versículo 1. Dice Zacarías 1:1, en el 8º mes del año 2 de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, dice, hijo de Berequías, hijo de Ido. Es interesante que mencione esta mini genealogía de Zacarías por los significados. Yo te dije que Zacarías significa Jehová recuerda, pero Berequías significa Jehová bendice. Ido significa a su tiempo. Y allí el mensaje de este libro de esperanza es: a su tiempo, Jehová recuerda y bendice. Y esa es la esperanza que tiene el pueblo de Israel, que a su tiempo el Señor va a restaurarlos. A su tiempo. Él se va a acordar de su pueblo y los va a bendecir. Los va a bendecir. Ese es entonces el libro de Zacarías, de una forma rápida. Y nos queda entonces, por último, el libro de Malaquías, que es el último mensaje del Señor. Justamente Malaquías significa mi mensajero, y aquí está registrado el último mensaje del Señor hacia el pueblo. Después de este libro se presenta un periodo conocido como los 400 años de silencio, en los cuales no va a haber más palabra del Señor por profeta, no va a haber más nada, mensaje, porque el Señor estaba enojado contra su pueblo,
por su rebeldía, hasta que llega la palabra hacia Zacarías, el papá de Juan el Bautista, en el cual el Señor va nuevamente a hablar con el pueblo. El escritor de Malaquías, la frase clave dijisteis, el mensaje es: recuerda, arrepiéntete y regresa. Recuérdate, arrepiéntete y regresa. ¿Cómo se presenta esta profecía? Bueno, una serie de acusaciones de Dios contra el pueblo y una serie de excusas. Por ejemplo, dice Malaquías 1:2, yo os he amado, dice Jehová, dijisteis, ¿en qué nos amaste? O sea, estar dudando del amor de Dios. Y el Señor dice, no pueden dudar de mi amor. Si yo los amé por encima de Esaú, yo elegí a Jacob y no a Esaú. Después el Señor va a decir, ustedes menospreciaron mi nombre. Y ellos van a decir, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor dice, que ustedes me ofrecen a mí lo peor, lo peor. El pueblo decía, oh, qué fastidio me es esto, decían. Y el Señor va a decir, no, no tienen por qué fastidiarse. Al contrario, tendrían que estar agradecidos. Después el Señor dice, ustedes me cansaron. Y dicen, ¿qué te hemos cansado? Y ellos dicen que cualquiera que hace mal agrada a Jehová. O sea, ellos decían, no, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en ustedes se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de la justicia? El Señor va a decir, ustedes tienen que volverse a mí. Y ellos decían, ¿de qué tenemos que volvernos a ti? Y el Señor dijo, ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te robamos? Y el Señor dice, en sus diezmos y ofrendas. El Señor dice, ustedes hablaron mal contra mí. Y ellos dijeron, ¿cuándo hablamos mal de ti, Señor? Y así va a ser esta denuncia constantemente. Y no se dan cuenta ellos. La dureza los tenía tan enceguecidos que no se dan cuenta realmente de lo mal que estaban actuando delante de Dios. Pero entonces el Señor va nuevamente a terminar este libro con una esperanza, diciendo, bueno, ustedes me tienen cansado, ustedes me robaron, ustedes tienen que volver si no se quieren volver, ustedes desprecian mi amor, ustedes se encuentran fastidioso mi palabra. Dice, pero siempre va a haber esperanza, siempre va a haber esperanza. Dice el capítulo 3, versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, ahora sí, os volveréis. Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y en el capítulo 4 va a aumentar todavía el tema de lo que viene por delante del futuro y va diciendo cómo el Señor va a destruir a los malos, y va a realmente a hacer algo diferente y va a hacer que el corazón de los padres volver hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, antes de que yo venga y hiera la tierra con maldición. Te está diciendo, bueno, va a haber un momento en el cual ya va a venir la destrucción total y completa sobre todos, sobre todo. Un tremendo mensaje de advertencia. Por favor, acuérdense de todo lo que yo fui bueno con ustedes, mi amor. Arrepiéntanse de eso, porque realmente ya está, ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que ha dejado los gentiles. Y regresen a mí, vuélvanse a mí, por favor, vuélvanse a mí. Qué tremendo privilegio que tuvo Malaquías de entregar este último mensaje antes del silencio de Dios, pero también qué responsabilidad tan grande de poder entregar el mensaje sabiendo lo que iba a venir para el pueblo. ¿Qué pasó en los 400 años? Bueno, hubo cambio de imperios. Israel siguió sometido desde el imperio medo-persa, ahora por el griego y después por el imperio romano, y así da el panorama para que comience el Nuevo Testamento y la historia del Señor Jesucristo y bueno, todo lo que vino después. Hay muchas cosas que por ahí no mencionamos, pero el Señor pedía cosas para los profetas que eran increíbles y también eran difíciles para ellos. A Isaías le pidió que estuviese desnudo 3 años para dar un mensaje. A Jeremías le pidió que sufriera oprobio y que la gente realmente se burlase de él y que él estuvo a punto de renunciar inclusive por eso. A Ezequiel le quitó a su esposa, lo dejó viudo para dar otro mensaje al nombre del Señor. A Oseas, como vimos antes, le pidió que se casara con una mujer infiel.
Y vamos a ver allí cómo esos profetas fueron fieles al Señor a pesar de todas las circunstancias difíciles. Y sin embargo fueron fieles en entregar un mensaje porque sabían y entendían perfectamente que Dios quería hablar por medio de ellos y que su responsabilidad era hablar. Y como le dijo Dios a Ezequiel, te escuchen o no te escuchen. Entonces, nuestra responsabilidad hoy es decir, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto que aprendimos? Como dijimos el primer día, estas enseñanzas fueron escritas para nosotros, para advertirnos, para amonestarnos, como un ejemplo, para que no imitemos las cosas malas, sino que nos concentremos en las cosas buenas. ¿Qué vamos a hacer entonces con lo que aprendimos? Bueno, mi responsabilidad es obviamente darme cuenta de que todas esas advertencias también son para mí. Mi responsabilidad también es aprender a que tengo que comunicar también al pueblo hoy día y decirles realmente, miren, ¿saben qué? El juicio se avecina, va a haber un juicio pronto. Y en ese juicio, si no estamos preparados realmente, nuestro corazón no está preparado, no está a cuentas con Dios, vamos a tener que sufrir durante el tiempo la tribulación y después el castigo eterno. Mi responsabilidad es hoy pararme como atalaya y advertir al pueblo y decirle, miren, ¿saben qué? Esto es lo que va a pasar si no se arrepienten. Mi responsabilidad es decirle nuevamente también al pueblo de Dios, es recuerda. Como el mensaje del Señor a la iglesia en Éfeso, ¿no? Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete, porque realmente necesitamos dar un giro, cambiar el camino, cambiar nuestra mente frente al pecado. Y después dice, y haz las primeras obras. Sí, regresa. Volvé a hacer lo que Dios te pidió por el propósito por el cual fuiste salvado. Esa es mi responsabilidad hoy. Así que ha sido un privilegio para mí poder compartir con ustedes este tiempo, esta materia, y espero sinceramente que también para ustedes pueda ser un desafío en sus vidas de poder vivir sabiendo que todo esto se escribió para enseñanza para nosotros, que podamos atender a las advertencias, que imitemos los buenos ejemplos, pero también que desechemos los malos ejemplos, sabiendo perfectamente que Dios sigue siendo el mismo Dios santo, justo, pero también el mismo Dios que es clemente, misericordioso, tardo para la ira y que se deleita en mostrar misericordia. Así que bueno, ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo. Espero que Dios les bendiga grandemente y como siempre digo, estamos aquí con las puertas abiertas para que el día que quieras venir a visitarnos aquí en Monte puedas venir, así nos conocemos personalmente. Y si Dios quiere, tal vez puedas hacer un segundo o un tercer año en forma presencial, lo cual sería también una bendición. Así que bueno, que Dios les bendiga mucho. Nos vemos en la próxima materia, que el Señor permita que estemos juntos. Bendiciones.